¿Y por qué deberíamos jugar Resident Evil 4 Remake? Básicamente, Resident Evil 4 es un juego que ya tiene 18 años, juego que se lanzó en el 2005 y un juego que básicamente revolucionó lo que era el survival horror en ese entonces de la franquicia Resident Evil. Y en este video vamos a hablar de por qué deberías jugar este remake y qué cambios ha traído este nuevo Resident Evil 4 Remake a la franquicia. Así que, como siempre, sin mucho bulto, comencemos. Y definitivamente la razón más grande o de peso para volver a jugar Resident Evil 4 en esta ocasión en este remake es esta capacidad que tendrás de revisitar otra vez España y volver a tener esta experiencia con el ganado, con el castillo y básicamente todo lo que se refiere a esta misión especial que le es asignada a Leon para rescatar a la hija del presidente. Dentro de todo esto vas a tener un Leon con nuevas dinámicas. Básicamente aquí Leon tiene nuevas animaciones. Estas animaciones le permiten a Leon hoy día moverse de formas en que en el 2005 le eran bastante imposibles. O sea, la posibilidad de tú moverte y disparar mientras alumbras con el foco, hacer counter con el cuchillo, esas son cosas que no la ibas a poder experimentar en el 2005. Y básicamente, aunque la historia, como muchos dicen, bueno, yo jugué la Resident Evil 4, pero si te gustó Resident Evil 4, este remake realmente es una experiencia bastante positiva. Y dentro de este remake también encontraremos misiones secundarias que no estaban en la historia original, donde tendrás la posibilidad de conseguir aditamento adicional, poder comprar nuevos upgrades y conseguir nuevos tesoros. Y cabe destacar que todas las animaciones de los personajes también han tenido un gran trabajo. Recuerda que las animaciones en Resident Evil 4 en 2005 tenían esta posibilidad de que se le disparabas en una extremidad a los enemigos, en la mano, si tenían un hacha, si tenían una dinamita. Todo eso fue algo bastante innovador. Pero todas estas animaciones se han incorporado con sus respectivas mejoras en 2023 y básicamente con toda la tecnología que están utilizando en este nuevo motor o este motor de Resident Evil que han estado utilizando, el Red Engine, realmente vas a tener una experiencia bastante inolvidable. Y algo que me llama mucho la atención son los escenarios. Realmente estos escenarios te dan ese sentido de terror. Realmente las villas te dan este sentimiento. El castillo, revisitar el lago y ahora tener la posibilidad de explorar el lago. No hacerlo como se hizo aquella vez en el Resident Evil 4 original, donde era un boss fight. Pero en esta ocasión podrás revisitar el lago y explorarlo en toda su dimensión, y eso es algo bastante positivo, que es una experiencia también adicional. Yo les digo algo, que las Resident Evil Remake anteriores, la 2 y la 3, realmente me aportaron una gran experiencia actualizándome en lo que se refiere a lo que es ver estos juegos en este presente año, y ya hacen básicamente 4 años, desde el 2019 creo que salió el remake de la parte 2, pero en el 2023 ver que se han tomado estos años para trabajar y dedicarle más tiempo al remake de la 4 realmente es algo que me llena bastante de hype. Y definitivamente la Resident Evil 4 Remake presentará mayor desafío para los jugadores de esta franquicia, diferente a la Resident Evil 4 original, dado que en aquel entonces yo recuerdo, yo le disparaba las extremidades, utilizaba el cuchillo, y en esta ocasión el cuchillo tendrá una barra de salud. También tendrás que hacer counters, también todos estos movimientos. Jugando el demo percibí estos movimientos de Leon un tanto más realistas, un tanto más así, que debes de tener bien pendiente de los movimientos que vas a hacer, y realmente es algo bastante positivo, dado que en esta historia, al incluir o actualizar el juego, llevarlo a este nivel, realmente es algo que puede aportarte. Y si eres de aquellos que no ha jugado nunca esta Resident Evil 4 Remake y estás pensándolo, oye, no lo dudes, si eres fanático
de los survival horror o juegos de terror, te recomiendo encarecidamente jugar Resident Evil 4 Remake. En términos generales, Resident Evil 4 Remake en sí tiene más luces que sombras en sí. Para mí la única cosa así que no me gustó de este remake es que han cambiado en gran manera las voces originales, pero ha de entenderse. Lo que sucede es que es un tema de costumbre, que escuchar estas voces de los personajes que han cambiado realmente era bastante divertido escucharlo en aquel momento, pero me imagino que todas estos sonidos, estas voces, realmente en aquel entonces tenían quizás menor calidad, menor trabajo, y es cuestión de tiempo que cuando ya entre en el juego, en el remake, me acostumbre y entienda o empiece a entender por qué estos cambios, inclusive de voz, eran necesarios. Y finalmente existen algunas reservas con aquellos que juegan remakes, yo también las tengo, pero pienso que algunos juegos que han hecho un hito en la historia de los videojuegos y que la empresa, en este caso Capcom o cualquier otra, que le aplique los elementos actualizados, las tecnologías y que le aporten amor al título para que se conserve así un poco más en el tiempo o que le den una nueva vida. Yo entiendo que son experiencias que debes de aprovechar y debes jugarlo, debes apoyarlo si lo hacen bien. Realmente yo jugué un poquito escéptico conociendo a Capcom los remakes anteriores y de verdad me sorprendí, me gustaron bastante, hicieron un gran trabajo, pero en esta ocasión juegos como Resident Evil, que es una franquicia que me gusta, por ejemplo Metal Gear, un remake, oye, encantadísimo lo jugaría, pero déjame saber tus impresiones sobre esto, déjame saber si eres de aquellos que vas a jugar Resident Evil 4 Remake, si eres de aquellos que está esperando este juego por segundos, déjamelo saber aquí debajo en los comentarios, suscríbete al Club Gaming and Tech para más videos, análisis, filtraciones, recetas de cocina y nada, señores, yo soy el Sensei, este es el Club Gaming and Tech, nos vemos en la próxima, chao, chao.